Antes de comenzar, una recomendación literaria, la novela A través de mis pequeños ojos. Es una novela que va destinada a todos los públicos, pero más en concreto a los amantes de los animales y más en concreto todavía a los amantes de nuestros amigos los perros, nuestros amigos de cuatro patas. A través de mis pequeños ojos lo tenéis disponible en todas las librerías y plataformas habituales de Internet. Hola, muy buenas. Te pedimos por favor que te suscribas a nuestro canal, nos hagas algún comentario y le des me gusta a este vídeo y lo compartas con quien quieras. Este vídeo, el 20% de su monetización va destinado a la Fundación BEC, Vencer el Cáncer. Así que nada, bienvenidas y bienvenidos a una entrega más de Alucine Vecine. Ahora me indicas dónde está la silla. Aquí está la silla. Vale, muy bien. Bueno, así que este es tu estudio, Juan Miguel. Sí, aquí estamos. Pues nada, vamos a sentarnos. Haciendo lo que podemos. Lo que más me gusta es que pinto lo que me da la gana. O sea, no tengo. El caso es pintar y aparte algo. siempre he dicho lo mismo. Bueno, ¿todo listo, Hugo? Todo listo. Bueno, la cámara hacia allá, ¿no? Sí. Para mirar a cámara. Vale, bueno. Pues empezamos en 3. 3, 2, 1, empezamos. Hoy tenemos con nosotros a Juan Miguel Rodríguez Cuesta, pintor y muchísimas cosas más. Bienvenido, Juan Miguel. Bien hallados aquí en mi estudio. Nada, muchas gracias. Vamos a empezar ya de lleno a conocer tu parte más artística, tu parte más personal y vamos, le decimos a nuestros espectadores y a nuestros escuchantes que Juan Miguel tiene 79 años, es un pozo de sabiduría. Comenzamos por el principio. ¿Cómo fue la infancia de Juan Miguel Rodríguez Pues, Cuesta? la infancia mía fue como la de los niños de la posguerra. Nací en 1946 y mi padre, militante comunista, pues estuvo en 2 campos de concentración en Francia, uno en Argelès-sur-Mer y otro en Saint-Cyprien. Bueno, me contaba, y los recuerdos que tengo de mi infancia, pues es que mi padre, cuando conectaba saber algo de cómo funcionaba y lo que se sabía del régimen de la dictadura de Franco, pues ponía la Pirenaica y allí estábamos todos pegados con la oreja al... No era un medio de comunicación al uso, era una galena que se conectaba a un grifo y a una reja, y aquellos ellos tenían mucha habilidad para localizar, y allí escuchábamos, pues, entre otros, a nuestra presidenta Dolores Ibarruri, la pasionaria. Pero quizás, eso lo recuerdas de niño. Sí, lo recuerdo además perfectamente, porque mi padre nos advertía. Vivíamos en un sitio donde había más vecindad y me decía, callaos, que como nos detecten nos van a denunciar. De hecho, yo nací en la calle Tejares. En Albacete. Sí, y allí, pues, enfrente de mi casa eran Los Caracoles, un bar que había allí. Y era una calle que fue muy reivindicativa y, de hecho, pues Franco la castigó y la tuvo como arrestada porque no podían hacer ninguna manifestación de ningún tipo. Y luego, pues, mi padre pertenecía a una cédula. Las cédulas eran grupos de 5, 6, 7 personas a lo sumo que se reunían. Fui justamente, te lo voy a situar. Estaba donde está el Pozo de la Sabiduría en el campus de aquí Albacete Universitario. ¿Habéis visto que hay un pozo? Pues esa era la huerta de Damián, de uno de los compañeros, camaradas de mi padre. Y precisamente, pues allí íbamos allí a reunirse clandestinamente. Allí hubo redadas de la Guardia Civil, se llevaban a nuestros viejos, los inflaban a palos, y me acuerdo que yo tenía entonces 6 o 7 años, y cuando me pegaba mi padre a casa, baldao,
de los palos que le habían dado. Le decía yo, papá, ¿qué te pasa? Dice, que me duelen los riñones. ¿Sabéis lo que hacían? Les llevaban mantas mojas y le daban con vergas de toro o de caballo. Los inflaban a palos y eso no dejaba ni verdugones, ni cicatrices, ni nada, pero iban revenzados. Y había tiempo para el juego, para vivir la calle, para Aparte, yo me crié en la calle. De hecho, en el patio de vecindad donde vivíamos 3 familias o 4. Había una letrina y un lavadero. Y allí pues hubo contagio, yo me contagié de tuberculosis, murieron dos chavales amigos míos y a mis hermanos se los llevaron al pueblo para que no se contagiaran de mí. Murieron de niños. Tuve la suerte de que Manuel Gago, un gran dibujante y creador de la editorial Maga, entre otras cosas, pues, uno de los tebeos que hacían era El pequeño luchador, El guerrero del antifaz. Ese hombre estaba aquí porque su padre era un intelectual muy importante y lo desterraron a Albacete. Y entonces mi padre, nací en una cuadra, había animales allí ya. Cuando entramos nosotros, salieron los animales y entramos otros animales. Ahí naciste tú en esa cuadra. ¿Y la juventud de Juan Miguel? La juventud, pues mira, yo me matricularon, yo no me enteré de nada, porque no estuve 1 año y medio sin poder ir al colegio. Claro. Me matricularon entonces, que había que hacer un examen de ingreso, saqué matrícula de honor de todos los que se presentaron. Entonces era un instituto nada más, el instituto número 1, el de la Avenida de España. Y allí pues era un buen estudiante, saqué matrícula de honor prácticamente en todas las asignaturas. Me dieron el Premio Nacional de Bachillerato y entonces pues una cosa, yo tuve la suerte también, porque tengo mucha suerte. El director era don Luis Lapiedra, catedrático de filosofía, y el de matemáticas era Paco Pérez, le decían -1. Pues esos hombres eran comunistas y entonces a mí me detectaron porque el día del 23 de abril, el día del libro, daban a los mejores alumnos un libro. Y mi padre, que había estado ya donde estuvo, pues ya ves cómo estaba el hombre. Dice, mañana tenemos que recoger unas ventanas que van a hacer un derribo en una calle, o tejas que nos van a hacer falta, y las vendemos. Y digo, no, papá, me van a dar un libro porque me dan ¿Y quién lo va a dar? ¿El gobernador? Dice, pues entonces el gobernador se va a quedar sin darte el libro. Y me buscaba por dentro. Estuve en La Lonja 3 años trabajando. Y allí, pues, cargando y descargando camiones. Yo tenía 13 años entonces. Sí, o sea, que fue una juventud dura. Me divertí poco, ¿sabes? No fue una juventud al uso, ¿no? Que la juventud suele ser esa etapa en la que más se dispersa. Luego yo tenía mucho. Mi abuelo José era un hombre Hablábamos del año 66, ¿no? Tendrías tú 20 años. No, antes de eso. Mi abuelo José era un hombre muy adelantado a su tiempo y era músico también. Era pues prácticamente un diamante en bruto. En un pueblo de 500 habitantes, 600 habitantes, allí había 2 bandas de música. Una era... ¿Qué pueblo? Motilleja. Una era... que le pusieron unos motes. Uno era la penicilina y otro el cupo forzoso. El cupo forzoso eran los fachas y la penicilina eran los rojos, que hicieron una orquesta de cojones con 7, un batería, un clarinete, una trompeta, un sacabuches, un saxofón. Eso era la banda. Esa era la banda auténtica de Motilleja. Y bueno, haznos así, perdona. Sí, ¿qué ibas a decir? No. Vale, que haznos así un resumen de quién es más profesionalmente Juan Miguel Rodríguez Cuesta como pintor, como artista, como revolucionario, como militante de las causas sociales. Cuéntanos. Pues mi padre fue el que más me dejó una huella, porque mi padre pues era un hombre, fíjate tú, no sé si has hablado con mucha gente que vivió la guerra, no era rencoroso ni nada más le oirías hablar nada. De hecho, cuando vino aquí Carrillo en la clandestinidad, se juntaron las juntas, fuimos allá en un pajar, cerca de donde está la piscina del barrio Las Casas Baratas. Pues justamente había una era allí, y allí se reunió la gente. Vinieron de Tarazona, por supuesto, de los pueblos de Madrigueras, Villamalea, por los pueblos que reivindicaban. A Villamalea decían la pequeña Rusia, ya ves tú cómo eran, las cooperativas. Y entonces venía Enrique López Carrasco, que era una persona muy inteligente. Ese era miembro del Partido Comunista de España y era un hombre era agricultor y además luchador. Y pues todos los que yo conocí allí fue en una cadena de personas que
como eran de los míos, la conciencia de clase que yo cogí en ese momento, pues ya eso ya te dura toda la vida. Y claro, pues allí, pues las vivencias que tuvimos allí en las fogatas, y de hecho, pues una cosa que es una anécdota, pero muy borde. Me hicieron un expediente académico y me echaron. Yo ya tenía dos criaturas. De la universidad. Me echaron y me desterraron 2 años que estuve Pero en Casas Ibáñez. En el año 75, del instituto. el Instituto Andrés de Vandelvira. Era el mejor instituto de España, porque allí prácticamente los mejores expedientes académicos eran de alumnos nuestros. Y, por ejemplo, pues mucha gente de las que yo... ¿Y ahí empezaste a hacer estudios de arte ya? No, es que Bellas Artes la hice... Empecé en el año 63. Había que hacer un examen de ingreso y consistía en hacer un dibujo de carboncillo, que me tocó la Venus de Milo, hacer una cabeza, que me tocó la cabeza de Alejandro Magno en escayola, la hice en barro, y otra cosa era un óleo. Pusieron allí un bodegón, una jarra de barro con 2 frutas. Y entonces había números clausos. Y vinieron y fuimos de Albacete 4 o 5 amigos. Había de Pétrola, habían de Fuente Álamo, de La Gineta. Fuimos allí, yo me examiné. Mi madre fue la que más creyó en mí. Era difícil decir muy que difícil. te querías dedicar al arte, y ¿no? estaba trabajando yo de albañil ese verano. Y ya finalizado agosto. Y me dice, este verano no vas a estar en la feria. Digo, ¿y eso por qué? Dice, toma, esta es una papeleta de examen. Dice, tienes que irte a la Escuela de Bellas Artes a examinarte de ingreso. Y dice, eso que te estoy diciendo. ¿En Madrid? Y no, donde me gustaba ingresar más en Valencia porque se exigía más el dibujo. Madrid era una cosa muy... A Madrid le lleva años luz. Tiene el Museo del Prado, el Museo de Arte Contemporáneo, todo el Museo de Arte Abstractos, que tiene muchas cosas. Entonces, Madrid ya lo elegí en el 3er año de carrera. Pero hubo un caso muy importante porque yo, pues como siempre he sido así, el catedrático que había de figura, pues era un fascista, como la mayoría de ellos, y un amigo mío, Manuel de Luna, fue allí un día a verme, y entonces teníamos un modelo vivo. Entonces entró allí y dice, pero eso es una estatua, lo que hay. Digo, no es una mujer, era una mulata preciosa. Parecía como un Batusi, con una lanza y un escudo, perfecta además. La mayoría de ellos eran profesionales, bailarines de ballet. Manuel de Luna, el investigador. No, era otro amigo mío que se llamaba igual, sí. Que era un gran dibujante de cómics. Y entonces, pues, lo dejé que entrase y me dijo, ¿quién es este? Digo, es un amigo mío de Albacete y tal. Dice, pues aquí no puede entrar nadie. Hombre, va primero. Digo, ya se va, vamos, que se va a comentar de lo que ha visto y tal. Y le discutimos y dice, vas a probar cuando las ranas críen pelo. Digo, pues lo demás ya me has dicho bastante. Cogí mi matrícula viva en noviembre y diciembre, me trasladé a Madrid. Me vino bien. Y luego dio la casualidad, perdona. ¿Cambiaste de Valencia a Madrid? Sí, me dio la casualidad que yo me presenté al Premio Senllera y fui finalista con 17 años. Y el que tenía 50 no lo admitieron. Entonces lo que me faltaba, ya no podía ni verme. Y ya pues seguí en Madrid. Al catedrático de Valencia, sí. no le admitieron. Se cabró el tío, además empezó a insultarme. Yo, como ya sabía ya le dije yo a la secretaria que era una mañica muy maja. ¿Tú recuerdas qué estabas haciendo el 23 de febrero de 1981? Me acuerdo perfectamente. Yo el 23 de febrero estaba en el Vandelvira. Yo tenía guardia esa tarde. ¿Eras profesor ya? Sí, y entonces me tuve que presentar a trabajar las elecciones, como me las quitaron, y saqué la plaza. Y como saqué un buen número, el número 1, elegí donde me habían echado. Puede haber elegido Madrid, Barcelona. Mi familia vivía en Santa Coloma y en Badalona. Me podría haber ido allí porque eran emigrantes todos. Pero digo, no me voy a ir donde me han echado. Claro. Cuando me vio el inspector, porque el inspector que había de educación dijo, si dejas de ser beligerante con el Ministerio de Educación, te daremos plaza, si no, te tenemos que echar. Bueno, pues yo dije que yo no me iba a vender por nada. Y hubo una cosa que me dio una gran satisfacción, que todos mis compañeros, Emilio, todos mis compañeros del Vandelvira pusieron lo que me tocaba porque me suspendieron de empleo y sueldo. Y entre todos, sin distinción de derecha e izquierda, caja de resistencia. Me pagaron lo que yo ganaba cada mes. Y pues a mí me apreciaban muchísimo porque además éramos 120 profesores, pues allí los que nos movíamos éramos 4. Lorenzo Pereile. ¿Cómo vivisteis el 23F allí? Pues yo estaba de guardia y cuando ya me iba a Motilleja, yo siempre llevaba puesta la SER y escucho lo de que un guardia civil entra en el Congreso, los dispara y tal, y giré en redondo
antes de llegar a Pinares del Júcar, giré y me vine aquí a Albacete. Yo vivía en el Congo, el barrio que se llama el Congo, Sí, sí. y entonces ahí tenía yo, al lado donde está Grúas Lozano, está lo de Baby Center, pues allí tenía yo de Mundo Obrero la historia entera, más aparte propaganda, más aparte todo lo que te podés imaginar. Entonces Misión tenía una huerta por ahí por el Palo, y allí me fui, me lo escondí todo de allí, no rompí nada. No rompí nada, 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 nada. De lo que yo tenía no rompí nada. De hecho, incluso mi padre me dijo, ¿dónde? Porque mi padre tenía el carnet del Partido Comunista, él nació en el 1918. Y dice, y me decía de cachondeo, vosotros sois una mierda, no tenéis foto en el carnet, lo llevo aquí. Digo, ¿cómo que no tenemos foto? Tenemos foto, lo que no tenemos es a lo mejor el valor que tenéis vosotros de echarle los cojones que le echéis. Y digo, pero yo tengo una foto cojonuda, digo que os la voy a enseñar ahora mismo. Digo, mira papá, esta es la foto del carnet, y mira qué foto puse. Carlos Mars, y firmado por la Pasionaria, el carnet. Y cuando me detuvieron en esa época, me llevaron a los calabozos, nos encerraron, a José María López Ariza, a Pedro Gómez Mora, que fue inspector luego de enseñanza, y me acuerdo cuando estábamos en el juicio que era donde estaban los juzgados de familia, en el Pasaje Lodares. Y había vino del Comité Central, vino 10 o 12, dijeron que dijéramos que no éramos del PC. Como no, si nos tienen fichados, cojones, nos han pillado con la mano en la masa. Y el juez que había allí, Emilio, y era igual que Arias Navarro, igualico, parecían mellizos. Y dice, ¿usted cuánto cobra usted por ser, como dijo la palabra, promotor de ideas bolcheviques? ¿Cuánto cobra usted del Partido Comunista? Y eso sí lo había oído, que muchas veces era la consigna cuando detenían a miembros del Partido Comunista que dijeran que eran demócratas cristianos o liberales, ¿no? Para un poco también para intentar no poner en peligro al resto de la organización, o quizá para que no les dieran tanta cera en los interrogatorios. Yo lo que más miedo me daba, Emilio, era que cogieran a mi mujer y a mis hijos, claro, y me obligaran a decir. Pero bueno, el caso, saco el carnet que yo pagaba el año entero y se lo pongo al tío en la mano, y el tío así hizo un aspaviento, y la sala, unas risotas allí, decía el tío allí con la maza, ¡silencio! ¡Desalojo la sala! No sé cuántos. Eso está grabado. Y yo llevaba de abogados, pues llevaba a Luis Collado, a Madrona, a Joaquín Iñiguez, y aparte, pues amigos que tenía yo, abogados laboralistas, aquí que había varios más. Pero lo que me pedían a mí era 30 años y un día. Ojo. De condena simplemente por pertenecer a una organización. Es que fue antes de morir Franco, ¿sabes? Es que entonces al que pillaban lo bolean a palos, y me acuerdo que nos bajaron allá a los calabozos, y ese día entró en vigor el habeas corpus. Tuvimos una suerte tremenda. Entonces los de Malleras y los de Tarazón y los de Villamalea, con Enrique López Carrasco en la cabeza, que ahora hay 7 o 8 furgonetas, pues llevan 200 personas. Y dijeron que exigieron al juez que llevara a cabo el habeas corpus. Entonces llegaron un forense para ver si llevábamos algún golpe o una paliza, y nos sacaron al balcón, y fue peor, porque entonces empezaron a cantar la Internacional allí en la avenida. El habeas corpus, que es una... El habeas corpus es reconocimiento jurídica, sí, del que está detenido, sí, que es, digamos, como poner en práctica los derechos humanos. Exacto. Entonces tenían esa prerrogativa del habeas corpus, presentar ahí un abogado que te defendía, o varios abogados, y aparte que un forense para que si tú decías, pues me han pegado una paliza y como ya te he contado antes, como antes les ponían las mantas y luego les pegaban con mantas mojadas y les pegaban palos, no se notaban los verdugones, claro, pero estaban remolidos. ¿Y alguna vez has visto tu vida de artista comprometida por tus ideas? Es decir, sí, muchas veces. Ya cuando yo empecé ya a sonar, pues yo me llevé el premio provincial de dibujo, me llevé el premio provincial de pintura con 15, 16 años. Pues ya yo pinté mucho. No sé si ha visto alguna vez, hoy saben, noticias de la carga que hubo de la Policía Nacional a Sirinac. Fue un senador del grupo Entesa de Cataluña, sí, que fueron los que más votos sacaron. Sí. Todos los senadores que más votos sacaron. Y entonces tengo una fotografía, yo he hecho gran formato siempre. Entonces es una carga policial con Sirinac en el suelo, como senador electo, me inflaron a palos, y bueno, y ese cuadro, pues... Y luego, pues lo más importante que sí fue Juan Genovés con el abrazo, cuando asesinaron los camaradas
en Atocha. Yo estuve allí 3 días antes. Ujú. Allí estaba Manuela Carmena, estaba, a ver si lo digo, Almeida. Argentina Almeida. Había muchísimos, claro. Yo los conocía prácticamente a todos. Además, que había 3 o 4 pisos. Sí. Nosotros estábamos en uno y yo estuve de fuera de Albacete al menos 3 o 4 días. ¿Hiciste alguna foto o algún cuadro? Lo que hicimos nosotros es, cuando se reconstruyó la película que hizo Bardem, Sí. lo que era el despacho de los laboristas asesinados, había carteles míos también y de Nicasio Cañaveras. Nos tuvimos que hacer otra vez para cuando rodaron las escenas, se presentaran allí. Hubo una cosa que fue para mí muy lastimosa, porque estaba mi mujer embarazada de 3 meses, casi 4, y cuando llamaron desde Madrid, porque yo no teníamos domicilio, no podíamos decir, yo llevaba el carnet de identidad solo, ni dinero ni nada, solamente el carnet de identidad. Y me acuerdo que llamaron a casa, dijeron que dónde estaba Juanmi, que qué pasaba, lo había visto, mi mujer se sobresaltó, empezó a manchar, y en 15 días estuve en un hospital, no queríamos perder el chiquillo, pero al final lo perdimos. Le dio el parto una noche a las 3 de la mañana, con un derrame de esos espectaculares. Yo llevaba una barba impresionante y me quité la camisa y la taponé con la camisa, cogí mi coche. Esa noche se me rompe el embrague del coche, Emilio, y tengo que arrancar el coche. Menos mal que vivía en una casa que era cuesta abajo. Mi mujer tumba, sangrando, pero a tope. Y salimos para Albacete. Bueno, embalé el coche, me subí en marcha, en punto muerto, le metí la tercera, arrancó el coche y Albacete. Y al llegar a Albacete se caló el coche en el Hospital General, donde están las urgencias ahora. Y allí la policía, claro, iba ensangrentado, con las manos manchadas de sangre. Y al nene lo cogí, lo metí en una caja de zapatos, lo llevaba a mi mujer así. No sé qué haría yo, pero si llegan a haber 7, los derribo los 7, porque me cogieron uno de cada brazo y los tiré al suelo. La adrenalina, y digo, ahora me interrogáis, vamos a encender a mi mujer y a lo que traigo aquí. Pero aquello fue cuando lo de Atocha. Sí, claro, esos días. 7 días de enero, me parece que Sí, se llama la película, sí. La película de... Tela. Luego después nos pusieron 2 kilos de goma 2 en la Librería Popular, que fue uno de los fundadores de la Librería Popular. De aquí de Albacete, de Albacete. Y me hicieron otro atentado, viniendo yo de Montilleja a las 11 de la noche, en verano. Había nacido mi Pablo aún. Éramos mi padre y mi madre y mis 2 hijas mayores y una vecina que vivía allí, se venía a Albacete. Y al llegar al Puente de los Frailes, una furgoneta atravesada y un tío con una pistola de 9 largo, allá a unos 15 metros, dice, bolchevique, te iba a reventar los sesos. Yo nunca vamos, estoy vivemente, pero sé marcar. Y di marcha atrás, digo, papá, bajaros del coche. ¿Qué vas a hacer? Digo, bajaros del coche. Digo, a ese le voy a pasar por encima. Le voy a pasar por encima con el coche. Cuando el tío vio que arrancaba yo en segunda y iba por él, salió corriendo, se metió en la furgoneta y salió echando hostias. Yo le tomé la matrícula. Y yo, como tenía amigos que eran juerguistas, así, solterones, que iban por ahí de marcha los fines de semana, le dije a uno de ellos, digo, ¿tú conoces a una furgoneta? Dice la descripción, digo, y un tío así, tal, de esta tamaño, dice, sí, es de las Navas. Digo, vale. Digo, le voy a hacer una visita. Digo, tengo una morena de ojos negros que le van a hacer la visita. Yo siempre lo he dicho, a que llore mi familia, que llore la suya. Y más facha. Y a los 2 o 3 semanas me dijo, no vayas que lo has limpiado. Ostras. ¿Me han matado? ¿Que era de la Falange o algo? Sí. Sí, sí. Además, así. Llegaban a mi casa, yo vivía mi casa entonces estaba en el campo, no estaba como ahora ya está rodeada de viviendas y tal. Decía la casa La Pradera, un bancal que era de mi abuelo, y allí pedí permiso y hice allí mi casa. Y me acuerdo que iban allí y me ponían Ramiro, que estaba de locutor en la SER. En la SER, de aquí. Ramiro López Henares, pues ese tío ponía allí el cara al sol en la puerta de mi casa. Yo tenía un pastor alemán. ¿En qué año? Pues en el año 75, 76, 77. Mi hijo Pablo nació en el 78, después de pasar lo que pasó, y se iban allí. Y mi mujer. Y el día 23F, que se me ha ido un poco la pinza, Nada. El día 23F yo cogí mi coche y me fui a Albacete. Y desde donde yo tenía escondido todo, lo guardé mejor aún. Y me fui luego a mi casa. Y allá a las 11 de la noche se presentaron en mi casa. Eso lo agradezco más que la hostia. Se presentaron Emilio García, alcalde de Madriguera, le decían Peseta, Sí, Abel y otro más.
un hombre muy mayor. Ujú. ¿Qué vais a hacer? Digo, nada, que hemos oído que esta noche te van a dar un susto. Y dice, venimos a quedarnos contigo esta noche. Vale. Mi mujer, digo, no te asustes. No te asustes que no nos van a... Y yo pues tenía, como digo, tenía la escopeta de mi padre. Y yo tenía un Winchester Estáis como los del preparados por si oeste, acaso, sí, sí, que le sí. entraban 20 balas y tenía otras cosas más, ¿no? Digo, estamos 4, digo, uno recarga y otro tira. Mira, las chiquillas con el sarampión. Pero, y bien, los tres, se contagiaron los 3. Allí parecían encendidos como los pavos. Y ya empezamos a hablar y me acuerdo que ya salió el putero de Abu Dhabi y dice que paró el golpe. Lo que pasa es que el jefe de la Casa Real le dijo que a tu abuelo lo cogieron y lo sacaron casi en camilla. Pero era el primer golpista era ese, y uno de los que secundaba o amparaba el posible gobierno de Armada. coalición, uno de ellos era Felipe González. Ah, sí, 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 ahí. Yo, como tengo familia en Francia, eso se sabía en Francia, igual que se sabía lo de la Codina y la otra y las demás allá. Todas las mujeres que han tenido con el hijo puta de Abu Dhabi. Hubo pues, teorías para todo. Sí. Pero vamos, a esas alturas ya... Eso lo sabía toda Europa y todo el mundo. A esas alturas ya de la tarde, noche, ya se sabía que el golpe no... Antes de eso... O era un simulacro o iba a... No, lo que pasa es que la Armada dice que lo traicionó el Mr. X, que fue el rey. Porque dijeron ya todo lo que iba a suceder. A ver, claro, el problema es que la gente que no vivió eso, yo lo viví. Yo cuando fui a mi casa, en la plaza, se me acercaba a mi casa y al ayuntamiento, yo era concejal del partido, sacamos de 7 concejales sacamos 3 por el Partido Comunista en Montilleja. Y UCD sacó 4. Y me acuerdo que en la plaza dice, al primero que había que fusilar es a este, a mí. Digo, ¿cuándo lo vamos a hacer eso? ¿Cuándo lo podemos hacer? Digo, estamos grabando esta entrevista en el estudio de Juan Miguel, donde él pinta. ¿Cuántos años hace que tienes este estudio y, bueno, qué significa para ti este lugar? Pues esto para mí es un sitio muy, muy respetuoso, porque todo lo que yo hago que tenga avisos de... Siempre he dicho lo mismo, el pintor, el artista es un cronista de la sociedad que ha vivido. Tenemos el ejemplo en Goya, con sus fusilamientos el 2 de mayo, tal. Una persona que se involucra, ¿os acordáis que era ilustrado? Leandro Fernández de Moratín, sus amigos, entonces él era antimonárquico. Sí. Entonces, pues él temía por su vida. Cuando ya se echó a los franceses de aquí, pues él temía por su vida y se fue a Burdeos, se exilió él solo. Pero es que aquí siempre ha sido lo mismo. O sea, todas las personas que han tenido, digamos, una sensación, sobre todo los artistas, los escritores, los músicos, todo el que ha tenido unas ideas creativas y solidarias, yo muy pocos conozco. Fíjate, al mismo Miguel Hernández, que lo tengo ahí grabado, hecho, pues fue el Pemán, fue allí a la cárcel y le dijo, si dice Franco que si te reniegas de tus ideas políticas, te manda al mejor sanatorio antituberculosos y te libras. ¿Sabes lo que le contestó Miguel Hernández a José Pemán? ¿Qué crees, que soy una puta? Claro. ¿Eh? Claro. Además, yo tengo la sensación de que la pintura, las artes plásticas, que cuando se hace una obra reivindicativa o que denuncia como es el Guernica, que queda más pozo en el acervo popular, más que a lo mejor toda la teoría revolucionaria o a favor de los derechos humanos, más que el texto, la obra artística como que queda más, lo que tú decías, ¿no? del fusilamiento, el Guernica, ¿no? que es algo que tiene más poder popular. Más impacto. Más impacto, claro. Exacto, y más fácil de memorizar, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando lo trajo aquí el ministro, era Javier, no me acuerdo cómo era el apellido, lo trajo, estuvo en Nueva York, estuvo tal, y ya acordaron que iban a hacer aquí, en el Casón del Buen Retiro. Ese día en la inauguración estuve yo. Entonces no estaba blindado el cuadro como ahora está blindado. Un chalao va allí y hace una gilipollada y ya está. Bueno, yo me acuerdo perfectamente que mi tesina de fin de carrera fue por Picasso. El catedrático que me examinó a mí con el tribunal correspondiente, cuando llegué yo, porque lo hice a mano, entonces no había fotocopiadoras como ahora. Cuando yo fui allí en el año 68, que fue el año más impactante que hubo en la universidad,
claro, consecuencia del mayo francés del claro. 68. La universidad era un hervidero. Además, asesinaron a muchos estudiantes, y apalearon a muchos estudiantes. Claro, cuando ya tomas conciencia de que esto, porque ya estaba, me acuerdo, fijaos, en el año 75, en mayo, expuse yo en Sevilla, en el Club Gorka, me llevó Manuel Gerena. Y resulta que hacemos la exposición y nos llevaron, como habéis visto dónde está la emisora en la Piña Verde, bueno, están las antenas de la SER, pues estaba aquello similar, pero allí habían hecho como unas lenguas de hormigón donde pasaban los camiones, los coches, tal, porque eran como si fuera un aparcamiento de yates, de barcos. Y allí en una especie de islote, pues estaba la emisora. Me acuerdo que estaba Holgado, yo tengo una memoria para eso, Holgado Mejías era el jefe de igual que Iñaki Gabilondo en la SER. Y nos estábamos en la pecera, allí nosotros hablando, como estamos aquí, y me pregunta a mí, ¿qué opinas tú de la democracia? Digo, les queda un cuarto de hora a estos. Digo, cuando se muera el perro, con perdón, Sí. se acabará la rabia. A los 3 minutos empieza la alarma a sonar, guau, 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 guau. La pecera allí y había, digo, ¿qué hacemos? Estábamos en una altura de 4 metros sobre el... Era un campo que habían sembrado de tabaco, lo habían regado. Gerena y yo arriba, y Holgado Mejías también. Salimos de allí, nos tiramos, nos clavamos hasta la ingle. Nos rompimos con una navaja, yo siempre llevo una navaja, paso soy de Albacete. Nos ranjamos los pantalones, nos convertimos en unos piratas de esos, unos pantalones de esos piratas. Los zapatos se quedaron allí, corriendo, y entonces llegamos a un puesto y había 2 guardias civiles. Yo me quedé así, bueno, tenso. Dice, camaradas, tranquilos. Eran guardias civiles que eran comunistas, del Partido Comunista. Ah, sí. Tú calcula. Sí, ya en aquella época. Nos fuimos por ahí a través a campo, fuimos a dar a San Juan de Alnalfarache, corrimos más de 20 kilómetros. Había un mercadillo allí, la mujer de Gerena y mi mujer se quedaron. Yo llevaba una mochila, llevaba 3.000 volatines, 3.000 octavillas. Fuimos a una especie de un dique seco donde estaban allí, hay un carrero grandísimo, eso era enorme, apuntalado con 4 o 5 vigas. Nos subimos al barco, me subí arriba, yo no tenía vértigo, ahora sí tengo, y tiré todas. Y mi mujer, por esto, cogió una. Y cuando ya nos vimos allí en Sevilla, cuando nos dijeron, joder, qué guapos venís aquí, qué zapatos más chulos lleváis, nos compramos unas alpargatas de esas, alpargatas de esas de esparto. Y dice, mira, había un cortijo, había una fuente, nos lavamos allí como pudimos, y ya cuando llegamos allí, dice, mujer, he cogido esto, digo, tira eso, tira eso. Era pidiendo la huelga nacional. ¿En qué año pintaste a Miguel Hernández o lo has pintado varias veces? No lo pintamos, en esa lo pinté pues en el año 70. ¿Lo podemos enseñar a cámara? Sí, claro, está allí. Ahora después Sí, lo puedes ver. he hecho una foto. Vale, pero... Vale. Pues, ahora vamos a hacer un repaso de nombres propios. Bueno, no hace falta que me ponga el auricular, me lo sé prácticamente de memoria. Y me vas a decir lo primero que te venga a la cabeza. Espero que no nos censuren el vídeo. Pero brevemente, muy rápido, porque si no hay unos pocos nombres propios. Bueno, vamos a empezar con un plato fuerte. Isabel Díaz Ayuso. Con perdón, un aborto de la naturaleza. Pedro Sánchez. Pues un resistente. ¿Un? Resistente. Resistente. Yolanda Díaz. Una gran currante. Pienso que lo mejor de lo mejor que hay en el gobierno de coalición. Ione Belarra. También es una mujer muy combativa también. O sea, es que hay mucha diferencia entre Ayuso y la Belarra. ¿Feijóo? Bueno, Feijóo es un muñeco de trapo. Bueno, ahora vamos un poco más al pasado. Lo has mencionado antes, Felipe González. Felipe González, pues, un vividor, un residente vecino de Trujillo y de toda esta gente. Tiene muy buenos amigos, ¿eh? Sí, tiene allí, hay varios más que tienen allí unos chalés allí en República Dominicana. José María Aznar. Se tenía que estar procesado y de por vida. Camacho, Marcelino Camacho. Un luchador hasta morir. Tengo el honor de haber compartido con él varias veces cosas. Manuel Fraga Iribarne. Manuel Fraga Iribarne, pues un
el inventor lo que estamos viendo ahora, el inventor de la ultraderecha, y todos aquellos que fueron, entonces eran jueces, pues son los que los nietos son ahora los que nos jugaron a nosotros. ¿Cómo hacer que parezca democracia, no? Claro, la democracia nos... Bueno, pues no está mal los núcleos propios, los has hecho caso, ha sido breve. Y aparte de pintar, ¿escribes? Sí, es que he hecho, por ejemplo, varias cosas sobre todo hay un tema que yo cuando presenté a cátedra de universidad un tema me tocó, que además le tomé mucho cariño, era el lenguaje del grafismo, el garabato. Cuando un niño coge un lapicero, hace un círculo, una línea vertical, le pone arriba 2 palos y abajo otras 2. Y el pelo, y yo he visto chiquillos, yo hice magisterio libre y tuve la suerte de coger a los parvulitos. Vosotros sabéis lo difícil que es enseñar a un crío de 4 años a leer y a escribir. No lo podéis imaginar. Bueno, pues los chiquillos se identificaban en 4 rasgos y llegaban incluso a agredirse. En plan, yo los separaba. Me acuerdo que yo he dirigido teatro para niños sobre todo. Por ejemplo, el Avaro de Molière, de los mejores, digamos, adaptados para niños, por supuesto. Claro. La Fierecilla Domada, la Zapatera Prodigiosa, que es una de... ¿Y qué tal reaccionaban los críos al teatro? Los chiquillos son esponjas. Lo disfrutan. Me acuerdo que estábamos representando Gulliver en el País de los Enanos. Y entonces, pues yo me puse en el suelo, me ataron las manos allí con 2 estacas en el suelo. Llegó el inspector, que era un fascista, claro, Severino Teruel. ¿Dónde está el maestro? De aquí debajo de los chiquillos estoy. ¿Qué estáis haciendo? Digo, estamos representando Gulliver en el País de los Enanos. Bueno, hay una cuestión que a mí me interesa mucho de tu historia como pintor, y es que, bueno, le contamos a quien nos esté viendo que Juan Miguel ahora tiene 79 años y hace unos años, ahora nos dirás cuándo, creo que tenía 50, tuviste un desprendimiento de retina, has ido perdiendo visión poco a poco. Y cómo fue esa evolución de un pintor realista a un pintor con pérdida de visión, si has tenido que adaptar tu estilo a lo abstracto. A mí me han comentado gente que ha visto tus pinturas ya con pérdida de visión y son de gran calidad. Bueno, yo nunca he dejado de representar. Concretamente, una de mis últimas exposiciones fue del realismo hasta, digamos, hasta lo que son las últimas investigaciones, sobre todo como referencia a Picasso, ¿no? Porque te estaba comentando en un momento dado, cuando yo hice mi tesina sobre Picasso, que estaba un personaje que fue padre de uno de los ministros más tendenciosos de la nueva democracia. Y yo llevaba 40 o 50 o 60 folios y 300 diapositivas. Me acuerdo que lo cogió. Dice, ¿del mierda este va usted a hablar? ¿Del mierda este comunista va usted a hablar? Un gran pintor, con mucho respeto lo han tratado sus correligionarios. Tanto es así que cuando estaba pintando el Guernica, fue uno de las SS, de la Gestapo, dijo, estas cosas tan trágicas, ¿quién las ha hecho? Dice, ustedes, les dijo, así en su cara se lo dijo. Bueno, pues yo concretamente, digo, para mí es un espejo. Picasso pintaba con 15 años como Rafael. Y después pues hizo muchas cosas, hizo grabado, cerámica, el mural, una persona muy... Y me acuerdo que la rompió, la echó allí, tenía una caja de cartón, de las que llevaban las estufas, esas que había entonces de gas, y allí lo echó. Y tanto así que luego lo conté yo un día en clase y mis alumnos de primero de magisterio me pidieron que diera la conferencia en el aula magna en magisterio. Y me la hicieron, había 2 taquígrafos, la copiaron entera y me la regalaron encuadernada. Yo llevé dos retroproyectores. Puse 300 diapositivas, empecé, estaba todo el claustro, ¿eh? Puse el retrato de su madre, que es un pastel acojonante, que luego lo voy a mandar. El retrato de su madre, y un cuadro que se llama Ciencia y Caridad, que sirvió de modelo su padre, su madre, su tío y su hermana. Es una mujer que está muriéndose en la cama
hay un hombre que lleva en brazos a la cría y al médico que es el padre de Picasso. Con ese premio, con ese cuadro fue, vamos, podía haber sido premio nacional, pero como Picasso era como era, Claro, pues, fue yo bastante. tengo todo lo que se ha publicado de Picasso, lo tengo yo. Desde la leyenda negra. Han mezclado muchas cosas que puede ser que sea cierto, porque convivió con 5, 6 o 7 mujeres, las que tuvo ocasión. Pero yo pienso que hay que juzgar a todas las personas, digamos, hay que poner la balanza. Y aparte, su actitud antifranquista. Él cuando venía aquí a España, ¿sabéis qué llevaba él? ¿Qué pasaporte llevaba? El carnet del Partido Comunista. En la frontera, allí los guardias, identifíquese usted. Se quedaban mortales. Llamaban a la Dirección General de Seguridad y decían, hay aquí un hombre que tiene los ojos muy saltones, que tiene tal, que tal. Se llama Pablo R. Picasso. Y decían al ministro de Comunicación, que pase, dejadlo que pase. Eso era un intocable también en Francia. Bueno, no se atrevieron a le cuentan, yo que tengo todo casi, le cuentan que cuando estaba la resistencia francesa y que estaban luchando contra los nazis, le decían, Pablo, no vas nunca a las reuniones y ya sé lo que me vais a pedir, dinero. Y decía, ¿qué vais a hacer? Mira, pasaros mañana por la tarde, a las 8 de la tarde, por mi estudio que está en la calle tal. Llegaba ahí, ¿qué me va a dar usted? Te voy a dar unos 200.000 francos. Me voy a llevar el dinero, este cuadro y este. Llevo usted al marchante tal. ¿Y estos pagan eso por esto? Dice, sí. Claro. Hacía retratos para la alta burguesía francesa que eran copias de Rubens, pero le ponía la cara de la señora multimillonaria tal. Sí. Era un genio. Un genio. Retomamos el tema de tu pérdida de visión. ¿Cómo? Pues yo creo que me lo explicaron muy bien. Yo me he dado muchos golpes en la cabeza y me lo explicó. No, pero me refiero a cómo ha influido eso en lo artístico. ¿Cómo te ves ahora pintando? Estuve 3 años sin poder pintar, Emilio. Pero yo siempre he vuelto. Me tuve que reiniciar. Eso es como un técnicamente, proceso de reinvención, ¿no? Sí, claro, me tuve que poner a dibujar. Para dibujar a tope. No hay otra. Más tenía yo muy claro que si no... Eso es como si... Yo cuando estuve con el tema de la tuberculosis, tuvieron que enseñarme a andar. Yo estuve año y medio sin poder andar. O sea, que te has tenido que reinventar como mínimo 2 veces en tu vida. Sí. Luego yo tenía muchas cosas del año 1982, tenía yo muchas cosas. Abstractos tengo a lo mejor... calculo que habrá más de 200 cosas hechas. Pero lo abstracto lo has hecho siempre con la pérdida de visión o cuando veías bien. Cuando veía bien. Lo que pasa es que yo, en primer lugar, vi a lo que hacía mi amigo Alfonso Quijada y lo que hacía uno de los mejores pintores que ha habido abstractos, que está en el Museo de Cuenca, que era un canario, igual que lo de Zobel. Entonces esa gente para mí tiene un pozo que interpretan, porque es que la pintura puede ser mimética o puede ser interpretable, porque todo lo que hace una persona, pues cada uno debe dejar un sello. Entonces yo, cuando me han dicho ¿qué estilo hago? Digo, soy, pues como decía un amigo mío, Carbonell, decía, es como un poliedro. Yo manejo, el lenguaje es importantísimo, mismo para un escritor, para un músico, que un pintor. He hecho también mucha escultura. Tú antes de hacer una escultura o hacer una pintura, ¿escribes en un texto lo que quieres pintar o lo tienes en la cabeza? No, lo tengo, pero soy meticuloso. Eres esquemático. A mí, por ejemplo, me encargaron las 2 cabezas de los 2 fundadores de lo que es hoy Castilla-La Mancha, que es una mentira. Fueron los señores de Villena. Entonces hice las dos, don Alfonso y don Juan, los marqueses de Villena. Entonces allí les hice de 1,5 metros las cabezas, me las encargó la Junta de Comunidades y como me tiré 7 años sin moverlas, las destruí. Pero los bocetos los tengo. Y los tengo en el estudio en barro. Les he dado una pátina incluso de bronce, porque no... La cabeza que tiene, por ejemplo, el Roco Pescarrasco en el cementerio de Villamolea, se la hice yo. Esa la pagó la Diputación. Te voy a hacer una pregunta que es un juego que estamos haciendo a quienes hemos entrevistado en Alucine y Vecine, cambiando, eso sí, el juego, pero le llamo el juego de los 5 euros. Imaginemos que solamente llevas 5 euros en un bolsillo y
te cruzas con dos personas en la misma calle. Una de ellas es un votante de Vox que te dice que lleva 2 días sin comer y que si le puedes prestar 5 euros para comprarse algo. Y la otra persona con la que te cruzas es una persona demócrata, solidaria, etcétera, pero digamos que pertenece a lo que mal llamamos clase media, ¿no? Que es un abogado, por ejemplo, pero que sabes que es muy solidario y te dice que por favor le puedes dejar esos 5 euros para echar gasolina a su coche de gama alta, que no va a llegar a casa y que mañana te los devuelve. ¿Se los dejarías a la persona acomodada y solidaria o lo dejarías a esa persona que está pasando hambre y vota a Vox? No se lo daría a ninguno de los dos. Sabía que la respuesta nos iba a sorprender. Lo sabía, no sé por qué me iba a sorprender la respuesta. Sí, sí. Explica por qué, si quieres. Pues porque el de Vox, como para mí es un... Bueno, después de... Pues, tengo una sobrina, más de 2 días sin tengo comer, una sobrina, ¿no? que es autista. Y entonces se hizo una entrevista en una televisión de las que tiene más audiencia, y había un padre que tenía una chica, y estaba un responsable de Vox de los de arriba. Y pidió, pues claro, que tuviese un tratamiento especial, que se reconociese tal. Sí, sí, sí. ¿Y sabe lo que dijo este tío? ¿Qué? Dice, hágase usted cuenta, señor, que no tiene usted nada. No hay que perder ni un céntimo con esas personas. O sea, no le doy ni agua. Es como cuando preguntas, ¿qué pasa con los que han votado Trump? Digo, que se lo coman con patatas. Claro. Además, es que lo digo y algunas veces sé que... Yo creo que muchas veces dicen, no eres políticamente correcto. Yo creo que soy más correcto. A veces es que ahí está la frontera entre lo políticamente correcto y lo correctamente político, ¿no? Pero anécdota como es que tú me has preguntado, estando yo exponiendo en Sevilla, en la calle Sierpes, en el Círculo Mercantil Industrial, pues voy a una cafetería que se llama La Campana, que está al final, que es una de las mejores cafeterías que hay en España. Cosa de bollería y tal, y lo que te pides allí. Refrescos, por ejemplo, de kiwi y de tal. Bien. Y llega una mujer con 5 chiquillos. Yo soy musicólogo. Yo sabía que no era ninguno suyo. Los prestaban gente que está necesitada para que los lleven para pedir. Y llega un... Deme usted 2 euros para tal. Digo, no. ¿Queréis un vaso de leche cada uno y un bollo? Dice la tía. No. Dice uno de los gitanillos. Yo sí quiero. Y le pega un tortazo a la tía, al chiquillo, la cojo a tía así del pescuezo. Digo al camarero, llama a la policía. ¿Qué vas a hacer? Digo, hombre, ¿tú crees que esto? Digo, le pinchaban al chiquillo hueva de mantillas, o sea, para que llorara. Eres contestatario en todos los contextos. Escucha, es que le pinchaba a la criatura con 3 meses o 4 para que llorara. Y el chiquillo puso un vaso de esos de tubo grande, lo llené de hasta arriba de leche y le compré 2 bollos. Tuvo la mala suerte que metió el bollo y no lo podía sacar. Pobre. Y cojo al chiquillo y digo, venga, agarra el vaso. Digo, déjale usted aquí el cartón de litro. Mira, le escurría, le estaba mordiéndole al bollo y le escurría así por la cara a la leche y digo, me cago en la puta, si esto es lo más grande que he visto yo. Y ya le digo, ¿quieres otro? Y dice, para mi hermanillo quiero uno. Decía, bueno... Se ponen los pelos de punta. Decía y dice, voy a hablar en presente porque de las grandes y de los grandes, estén o no estén, hay que hablar en presente. Dice Almudena Grandes que en este mundo de hoy día que la gente se queja, mucho se queja, pero que no protesta, que ella odiaba la queja, pero que había muy poca protesta hoy día. ¿Tú crees que nos quejamos demasiado y protestamos poco? Tengo la protesta está... la suerte y el honor de ser íntimo amigo de Luis García Montero. Lo sé. Hablo con él todas las semanas. Y cuando murió Almudena, que yo sabía que no tenía solución, le hice un retrato que está ella en su dormitorio, de espaldas, escribiendo, y su gato en el suelo. Le hice un retrato, él estaba entonces en Frankfurt. Digo, Luis, mira lo que te he hecho. Hice una copia digital más pequeña. Y digo... Escribía siempre en pijama porque era muy friolera. Digo, Luis, ¿cuál te mando? Y textual, dice, joder, el original, ¿qué me vas a mandar? E tengo un libro, que luego te tengo que dar uno, que es 25 poemas ilustrados por mí.
Ujú. 5 de Luis García Montero, otros 5 de Joaquín, otros 5 de Javier García, Javier Candel, Ujú. otros 5 de... ¿Quién son los otros? Son 3, 2, 5... Ah, sí, de Paco Jiménez Carretero, 5, y son ilustrados por mí los 5. Y uno de ellos, un poema de Javier Lorenzo Candel, que es El Bósforo. Entonces le hice una acuarela de 2 minutos, que no es una acuarela, es una témpera, porque está pastosa. Pero, ¿habéis visto el cuadro Sol Naciente, el impresionista? Sí, he oído hablar Pues de él, hice una sí. cosa similar, pero más potente porque tiene un velero. Claro, eso tienes que acurrucar un poquito para ver cómo se funden los colores Ajá. y ya tienes digamos, una cosa que es lo que se trata de la interpretación que hacen del... Al igual que por Monet, por ejemplo, mira, ese cuadro que hay allí, ¿cómo se llama este hombre? Emilio. Hugo. Yo, Tú, Hugo. Hugo. Ese que ves ahí, ese cuadro está hecho en una bandeja de las que facilitan en el hospital. Mi mujer es que tuvo una parada cardiorrespiratoria y estuvo muerta, se me murió a la mitad del camino. Pero yo seguí. Y como hacía menos de 25 minutos que entré en parada, las cogieron, le metieron las placas y le Y aparecieron la la reanimaron. adrenalina. Y me decía el cirujano, cuando se ha quedado su mujer muerta a 8 kilómetros de este coche usted, no, digo, no, ¿qué ha pensado usted? Digo, no he pensado nada, he actuado. Ujú. La llevé, la subieron arriba, viene a 150 que nos podemos haber matado. Las últimas palabras que me dijo, Juanmi, déjame que me muera aquí en una cuneta, ahí en el camino, túmbame que me muera. Me pegó el ronquillo, se me cago en la puta. El No sé si estertor. habéis visto una persona morir. No, pero he oído del Eso, estertor. mira, eso es, yo no sé, te puedo Y la decir, reanimaron. y le tomé, puso cero, pero conduciendo. Los 2 badenes que hay en el Paseo de la Cuba, Ujú. pegué con la cabeza de unos coscorrones, menos mal que llevaba el claxon fijo, las luces destellando y 2 camiones se pararon, me dejaron pasar y un taxista me llevó por delante conduciendo él Ujú. hasta urgencias. Ujú. Estuvo 5 días ahí en la UCI. ¿Qué nos ibas a contar de la bandeja de cuando estuvo? Pues que esa bandeja es de las que le daban a ellas en la comida. Y tuvo 25 bandejas y de 25 cuadros. Las bandejas, cada Ujú. una. O sea, que hacías el cuadro con la A bandeja. la bandeja. Ajá. Le hice uno que estaba ya entubado, que eso Sí, no lo sí. he dado a nadie, Ujú. porque como allí estábamos los 2 solos, y además cuando mis hijos, ¿quién se queda esta noche? Digo yo, y mañana digo yo. Me quedo yo, vosotros vais a trabajar. Y ya les he dicho a mis hijos lo mismo. He dicho, si nos pasa algo, cada uno que defienda y que haga lo que yo he hecho. Si no hubieras sido pintor, Juan Miguel, ¿qué crees que hubieras Arquitecto. sido? ¿Arquitecto te hubiera Sí, gustado? porque tenía muy buena visión, tengo buena visión espacial. Y de hecho, pues todos mis alumnos, Está muy relacionado también con... por ejemplo, cuando yo les mandaba hacer un dibujo, un plano a mano alzada, y digo, vais a hacer cada uno, vamos a hacer una ciudad. Como yo cuando me examiné de las oposiciones, me cayó Brasilia Ujú. y la ciudad jardín de Madrid, elegí Brasilia. Brasilia es un avión donde tiene lo que es el cuerpo del avión, es una avenida grande. Las alas tienen donde están los ministerios, la sanidad, el hospital, tal. Entonces le hice un trabajo y los chiquillos dijo, vais a hacer un dibujo de vuestra casa, aunque salga un garabato tal. Después vais a coger un metro y vais a medir. ¿Cuánto mide la habitación? 2 metros por 2,35. Lo ponéis ahí. Después les voy a enseñar cómo se hace y vais a poner escala 1 a 100, 1 centímetro, 1 metro y tal. Hicieron 25 alumnos que eran una casa. Yo vivo en unos séptimos igual, la vamos a convertir en un chalet. Yo voy a tallar, vamos a hacer una piscina y tal. Hicieron las maquetas con corcho acojonantes, acojonantes, decían los chavales. Y yo no sé dibujar. Digo, si es que no tienes que dibujar, tú tienes que decir, ¿cómo es esto? ¿Qué tiene? ¿El hueco del cuarto de baño? Tal, ¿qué otro tienes todo? 4 por 3,5, venga. Pones 4 por 3,5. ¿Cuánto tiene de alto el techo? Tanto. ¿Cuántas ventanas hay? Las que hay, vale. Y después, a trabajar. Todos hicieron su plano. Hicimos la ciudad también. Luego, cuando llegaba carnaval, hacíamos 2 cabezas
con gasas a uno para que se diera una personificada su cara, y se hacía cada uno su mascarilla. Hemos hecho vidrieras. Las primeras vidrieras que hubo allí en el Banco de Vidriera en mi aula eran de Picasso, la canción del gallo rojo, gallo negro. Si se cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Y claro, pues todo eso Arquitecto hubiera lo sido. he llevado, sí. De hecho, los planos de mi casa de Montilleja los hice yo. Ajá. Y un amigo mío, bueno, mi cuñado es arquitecto, y les dije yo, esto es lo que quiero que me hagáis. Vino un arquitecto que le dieron ese año Premio Nacional de Arquitectura. Y, O sea, y dice, ¿quién te ha hecho esto? Digo yo. ahora vamos a hacer igual que con los nombres propios, con conceptos genéricos de la vida y de la sociedad. Y me dices con pocas palabras de forma rápida. Comunismo, La igualdad, fascismo, totalitarismo, democracia, democracia, el menos malo de los sistemas. monarquía, Soy un renego de eso. Todo el mundo nacemos y dice que somos iguales ante la ley, mentira. guerra, Diálogo. La oposición de la guerra es dialogar. política, El arte es un arte de llegar a conseguir. Sabemos todos que tienes que dejarte en la gatera cosas, porque los 100% que lo que yo quiero no lo vamos a conseguir. tauromaquia, Tauromaquia, pues yo tengo el respeto al animal libre en la dehesa. De hecho, si lo ves aquí, lo que tengo son, mira, los toros allí, ese de ahí. Y de hecho, pues he hecho escultura, he hecho de muchas maneras, he hecho animales. familia, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, eso me gusta muchísimo. eso es el materialismo dialéctico, ¿no? Pero bueno, Sí. al final luego terminamos siendo tradicionales en cuanto... Yo antes, Emilio, nos perdona, anclamos mucho en si la me vas a hacer más preguntas, yo Sí, sí. he creído más en el matriarcado, porque las mejores ministras de Economía habrían sido las amas de casa. Desde Mi luego, madre, de una peseta, hacía 7. desde luego. Los pantalones que llevaba mi padre los gastaba, me los cortaba y me hacía a mí unos. Completamente, ahora que hablan mucho cuando le hacen ríen de un chiquillo, le hacen ¿cómo se llama la palabra? No me acuerdo. Sí, El bullying. Sí, sí. Yo solo corté de raíz conmigo. Uh-huh. Yo tenía 10 o 11 años. Mi madre pues me hacía unos pantalones el día de la víspera de San Juan, unos que había roto mi padre. Pues claro, les cortaba por la rodilla, porque como no los había gastado de arrodillarse, sino de dar el callo. Y llegaba yo un tío, un señoritillo, mira, Juan Miguel, llevo unos pantalones con culeras. Le digo a mi amigo Severiano, digo, tomemos las gafas un poquito. ¿Qué has dicho? Esto me lo has hecho mal. Le metía 2 guantazos, pero así como te lo digo. Los mejores amigos que tenía siempre eran esos. La pintura, ¿qué significa para ti? Mi vida. ¿Fotografía? Fotografía profesional ahora mismo tiene un gran valor y la respeto muchísimo. Yo me documento muchas veces de fotografías y las interpreto. El cine. El cine, pues, hay que distinguir. Me gusta mucho el cine independiente y me gusta mucho pues cuando dice un mensaje o una denuncia. ¿Sueles consumir cine de otros países que no sean Estados Unidos o España, así como cine iraní, Sí, cine indio, japonés? Sí. Además tengo el Plus y como hay 200 emisoras, sí, selecciono. Hay mucho cine de autor vanguardista. Me gusta muchísimo Buñuel, se le da poco... me gusta muchísimo Verde Jure, eso es la rehostia. Y Paco Rabanne es el número 1 para mí. Sí, yo siempre lo digo ahí en Televisión Española, los viernes, los sábados y los domingos. Los viernes y los domingos ponen películas de cine español y además llevan el sistema de audiodescripción para ciegos. ¿Has visto la película los sábados esa? De cine extranjero, pero cine de autor siempre. Los Segadores con Paco Rabanne. Sí. Y el actor este francés, que es buenísimo también. Ovidi Montllor, pues no, ¿quién era? No, ese es un actor muy parecido a Burt Lancaster. Belmondo. Los actores, cuando la caza de brujas en Estados Unidos, pues me acuerdo que había mucha gente se confundía, porque, mucho cuidado, Frank Sinatra, ese no era. No. Hay que leer mucho, ¿eh? Frank Sinatra no era de los que les daba coba, todo lo contrario. Incluso Steve McQueen,
por ejemplo, este hombre que para mí es Gary Cooper, se estuvo en la Guerra Civil Española, Sí. luchando. Ujú. Y otro que era un tío, Errol Flynn, igual. Ese tío vino aquí con las brigadas internacionales. Hubo... Y de hecho, pues tenemos la suerte de tener madrigueras al lado, que hay mucha gente que se quedó allí. Mira, pues esto engarza con lo que te iba a preguntar. Ralph Balone era el actor ese, Ralph Balone. Sí, sí. En Estados Unidos, ¿qué opinas sobre la industria cinematográfica? Porque bueno, este programa básicamente va sobre cine. Sobre la industria cinematográfica estadounidense, pues bueno, ya tiene más de un siglo de historia. Y eso no se ha conseguido hacer en ningún lugar del mundo. Aunque no fue americano, por ejemplo, Hitchcock es una de las... Sí. Y luego pues tienes a John Ford, que ha sido para mí bueno, hay gente que son emblemáticos. Por ejemplo, Bogart, Humphrey Bogart, las películas Casablanca, es que eso son películas que las veo 100 veces y me gustan. ¿Estás a favor o en contra de que el cine español reciba subvenciones? Yo no, porque el artista, a mí no me subvenciona nadie. No. Tú sabes lo que dice, yo hacía unas oposiciones. Yo como novelista nunca he recibido una ayuda. Con otras cosas, con esto a lo mejor sí. Ya, pero te digo una cosa, Emilio, yo no me gusta que eso se haga, porque lo que tenía que hacer es que un artista que esté, digamos, que se dedica a eso, tenía que tener como un salario mínimo vital para poder comer. Muchas veces, a ver, yo sí que soy partidario de que el cine español se subvencione. Pero de calidad. De calidad, exacto. Pero muchas veces se pone como ejemplo el caso americano. El caso americano también es un caso que es que, claro, irrumpió en los años 30, en los 50, como un tsunami que inundó el mundo. Pero no solamente con el cine, con la música, pero porque hubo ahí una serie de empresarios que supieron ponerse detrás de los artistas. Yo tenía 17 años y Bob Dylan lo oía todos los días. Claro. Con 17 años. Total hace 71 años. Claro, pero hubo una serie de empresarios que vieron ahí en el arte posibilidad de hacerlo rentable y se pusieron El presidente de actores, digamos, de los más vanguardistas es un hombre que era un actor secundario, pero era igual que por ejemplo Spencer Tracy y toda esa gente, la mujer que era cuando la película de Bogart, Leyendas de África y todas estas cosas, esos que son cosas que son vivencias. O sea, yo, de hecho, el cine futurista no me gusta. ¿Sabes lo que decía mi abuelo, Emilio? Cuando llegaron a la luna, decía, eso es mentira, nene. Han rodado una película. Es que tienen capacidad para hacer eso. También son mucho del cine de ciencia ficción son plenas alegorías de la Guerra Fría. Muchos, ¿eh? Ahí sí que la industria estadounidense y los gobiernos estadounidenses no se sabe quién ha ido de la mano. Parece como que las películas estuvieran dirigidas por la CIA. ¿No te daba esa sensación en los Hay años directores 80? como que no son sobornables, por ejemplo. Claro. El más famoso que puso en cuestión cuando el asesinato de Kennedy, pues él hizo su película y desmontó todo eso, aunque ahora el criminal diga que sí. Y luego, pues claro, hay gente por ahí que te encuentras que te llevas unas... A mí me gusta mucho Pepe Sacristán. Es que lo conozco personalmente. Sí, yo también. Vino, igual que Antonio Ballesteros, tuvimos una reunión en el Teatro Circo. Y además es una persona... Eso es espectacular. Es un gran actor. O sea, yo lo conocí y ha hecho engendros. Sí. Pantaleón y las visitadoras, que es una película que está basada en un guión del más fascista de Vargas Llosa. Sin embargo, ¿tú hubieras visto la película Pantaleón y las visitadoras? Eso es un chulo putas. Sí. Pero claro, es que no es lo mismo interpretar un mendrugo. Decía una vez Sacristán, casi siempre me tocan o papeles de gay o de fascista. Dice, como Juan Diego. De Juan Diego. Sí. Juan Diego cuando hace de Franco. En la película esa de... Sí. Ahora vamos a leer 4 noticias que la spoiler tú ves bien para ver un texto. No sé si será suficientemente grande, la vas a leer en voz alta. Este juego se llama
realidad o barbarie. ¿Cuál crees que pueden ser ciertas? A ver si las puedes leer. Espérate, Y si no, si tengo aquí. Si tengo 7 gafas aquí, mira. Tengo 7, 8 El pares de museo gafas. las gafas. Es que si no, luego me. Llevo lo menos, tengo 7 pares. Estas me las hago yo, prácticamente. Pues las llevo a un amigo mío que le haga un taladro, ¿no ves? Eres artesano de las gafas. Mira. Hostia. Estas no son. Si no las puede leer Hugo. Léelas tú. Léelas, Hugo. Estas no sé por qué tengo yo esto aquí. Tenía un profesor que yo veía, tenía problemas con la luz. Siempre me molestaba mucho la luz. Y me acuerdo que le llevaba yo unas gafas un poco verdosas y estaba pintando. Y se llamaba José Ros. Era un republicano de esos que era tan inteligente que no lo pudieron fusilar. Pasó como con los brigadistas que ven aquí. Había uno Musons, que ese era castellonés, de Castellón de la Plana, y ese pena de muerte. Y entonces era coetáneo de un colega suyo, el que mandaba con Franco la medicina. Y le daban la lista para que lo supervisara. Y dice, que voy a fusilar a este. Dice, ¿sabes lo que hizo este tío? Este salvó más de 15.000 vidas. Dice, hizo el problema, la sangre de cerdo, hizo el metabolismo y para sacar las células madres para ponérselas porque son comunes. Mira, a mi mujer ahora las tienen que operar a corazón abierto el viernes. Fue un pionero de las células madre. Y resulta que le tienen que poner una válvula y hay de dos clases. Física o biótica, o sea, biótica o metal. Y le dice el que lo va a hacer eso es un sabio. Le dice, mi Juanmi, ¿qué prefieres tú? ¿Qué prefieres, Julio? Dice, ¿una célula de vaca o de cerdo? Que son las que son, tienen 90 y tantos % de ADN. Nosotros. Dice, pues la otra metálica no te la aconsejo porque a lo mejor en 7 o 8 años, dice, te va a dar problemas y te vamos a tener que intervenir otra vez. Y dice entonces mi mujer, pues ponme la de vaca. Jugando con eso, te quita una preocupación como paciente cuando te dan esas explicaciones coloquiales tan irreales, es que es verdad. Sí. Y al final dice mi mujer, bueno, ponedme lo que queráis, pero que sea de vaca. Que sea de vaca. Bueno, pues vamos con las preguntas. La primera. Nombran policía honorario en China a un oso panda. Nombran policía honorario en China a un oso panda. ¿Eso crees que es una butada, verdad o mentira? Yo qué sé, yo creo que es verdad, porque tantas tontunas se hacen. Sí, señor, es verdad. Lo han hecho en China supuestamente para humanizar el tráfico, para que la gente vea la imagen del oso panda. Y le han dado un número de placa y todo al oso panda. Vamos con la segunda noticia. Mick Jagger, a sus 81 años, será sustituido en alguno de los temas interpretados por los Rollins en su próxima gira, al no encontrarse con energías suficientes. Para contentar a los seguidores de la mítica banda londinense, Jagger será reemplazado por artistas tales como Phil Anselmo de Pantera o por el latino Ricky Martin. ¿Crees que Mick Jagger... No tiene nivel. Mick Jagger es sustituible? Yo creo que sí. ¿Crees que es mentira esta? Es una leyenda. No, efectivamente, esta es mentira. Mick Jagger no se deja sustituir. Estafan más de 23 millones de euros a un ejecutivo mediante una videollamada falsa. Hacen una videollamada falsa y a un ejecutivo le obligan a hacer, o sea, le camelan para que haga transferencias a otras cuentas. ¿Crees que esto es verdadero? ¿Falso? Yo creo que es falso. Vamos. No, es verdadero. Es que lo metes en la cabeza. Consiguieron estafar a un alto ejecutivo de una multinacional con una videollamada hecha con inteligencia artificial y era como si fuera el mismo. Y le dijeron que hiciera transferencias a cuentas y le tangaron 23 millones de pesetas. ¿Tú te acuerdas, Emilio, cuando hubo 23 millones de euros. El problema de de las hipotecas y toda esa historia? Sí. Y cuando hubo las preferentes y todo eso. En mi pueblo engañaron a tíos ahorradores que te dan ahora 35, 40.000 euros, 50.000 euros. Sí. Y luego decían, es que ahora el gobierno tenía que estar. Digo, sí, cuando tú sacabas beneficios los repartías tú. No, ahora te los comes. Claro. Vamos con la cuarta y última.
En un pueblo de Huesca, tras dimitir el teniente alcalde, nombran a una cabra con dicho cargo, al no haber consenso entre gobierno y oposición. Los dos grupos políticos que conforman las concejalías así lo han hecho, en aras de evitar convocar elecciones extraordinarias. Vamos, eso es de risa. Escucha, mejor un perro, que es el mejor amigo del hombre. ¿Qué crees? ¿Que esto es falso o verdadero? Yo creo que es falso. Esto es falso, sí. Lo del oso sí, que en China sí que lo hicieron, pero aquí no nos han atrevido a hacer algo parecido. Sí, sí, es falso. Bueno, solamente ha fallado en la de la estafa. La estafa. Son más fáciles de estafar los ricos de lo que parecen. Sí, o sea, sí, claro, no vamos mal, no vamos mira, mal. Juan. En mi pueblo hubo también las estas de Filesa, ¿te acuerdas? Igual, iban un montón de gente. Luego yo te digo la verdad, es que... mira, mi abuelo era una persona, para que veáis lo que yo he mamado. Antes iban a Madriguera esta de Motillaje unos 6,5 kilómetros. Entonces, en el Banco Central conocían a todos los clientes, que había de 7 o 8 pueblos. Y fue a cobrar mi abuelo la paja, la cebada, el grano y el aceite por el banco. Y le dieron, te estoy hablando del año de 1959, 58. Tenía yo de 11 años. Llegamos a la casa, a Motilleja, y le habían dado 100 pesetas de más. ¿Sabes lo que hizo mi abuelo? Volvimos mi abuelo y yo. Esa cultura la he conocido. Y fue allí sí. Y le dijo al director, vamos a tu despacho. Te quiero... Pues ¿sabe mi abuelo cómo empezó su vida? Pues con mi abuela se juntaron y se fueron a segar a Cartagena, por donde iban pasando segando. Y vuelta igual. De hecho, hay una película mis tíos, no se casó ninguno. Los segadores. La película de los segadores. No, hay una película que no es precisamente de las más de culto del mundo, pero que refleja muy bien esa realidad, o sea, esa honestidad de los pobres, esa honestidad. No sé de quién la dirige, pero creo que la protagoniza Paco Martínez Soria, se llama Don R, que me parece que es que le sobran 13 céntimos. ¿Sabes que eran anarquistas, hombre? ¿Sabías? Sí. Y le sobra algo de un pago, pero muy poco, y hasta que no se lo cuadran, se tira toda la película y al final termina la película como que por fin era eso. Que, bueno, ya llegando a la parte final, tú ahora estás exponiendo en algún sitio. Estoy preparando una cosa. Figuras, sobre todo. Véndenos algo que... Voy a hacer unos retratos, concretamente de una de las cantantes, que es de Bogarra, Carmento. Sí, la una conozco. Personalidad... Carmen Toledo. Eso es de la marinera. La conocí en el concierto que pegó anteayer en Madrid. Me lo ha contado Emilio. ¿Conoces tú a Emilio, no? Que también es camarada nuestro. Emilio el periodista del Mundo. Sí. Emilio Martínez de Espada. Sí. Le he leído su artículo y bueno, yo lo sabía, yo lo había visto ya. Y de hecho, pues tengo mira, aquí precisamente tengo... ¿Dónde está esto? Tengo aquí, ¿dónde está esto? A ver. Tengo por aquí, los tengo buscados. O sea, tengo un montón de fotografías de las... Bueno, es muy expresiva. Cuando está cantando se transfigura, además tiene una voz. Entonces, le voy a hacer 7 o 8 cuadros de un tamaño de unos 120 por 80, primeros planos sobre todo. Me voy a documentar de las fotos que hizo Mar Descalzo, que es íntimo amigo mío, que fue el que me hizo la entrevista esa que te comenté. Un tío extraordinario. Y lo que te quería comentar, mira, cuando yo iba con mi padre iba con un caballo percherón repartiendo gaseosas y hielo por los... Yo me conozco a Albacete, me vendan los ojos y te digo dónde estamos. Un día y otro, el caballo se paraba solo, no sabía dónde tenía que parar. Íbamos a todos los bares, tiendas de comestibles y tal. Y un día en un bar, al entrar había una peseta de papel en el suelo. Yo me agaché y dije, quieto. Una lección de vida. Digo, ¿qué pasa? Dice, lo que es de la puerta para adentro es del bar. Y si es de fuera es una trampa que te ha puesto. Si la coges dirán, el hijo del sifonero es un ladrón como su padre. Dice, eso no lo tiene nadie. Dice, eso es lo que tú tienes que aprender. Lo que no sea tuyo no lo toques. Y otra cosa que decía más, y lo he comprobado. Tú pones a una persona donde haya que mandar y robar y vas a ver lo que da de sí. Y no fue a la escuela. Mi padre tuvo que enseñar a leer y a escribir.
Fíjate. Estuvo en el frente de Teruel, estuvo en Gandesa, estuvo en los sitios de... Bueno, lo hirieron, tuvo que hacer una trepanación de oído y me contó una anécdota que se te pone los pelos de punta. Hay un libro que se llama Brigada Mixta. Yo tengo casi todo de lo que se ha escrito sobre la guerra, lo tengo, porque yo puse la librería popular y yo los libros que venían de Editorial Losada y de Progreso de Moscú, esos los cogíamos nosotros, porque esos libros se vendían. Teníamos una estufa que no se encendía, estaba llena de libros de esos clandestinos. Y la policía por ahí dando vueltas. Digo, si meten la mano en la estufa, nos cuelgan a dos. Y me acuerdo de esas cosas porque son, joder. Dice mi padre que cuando los soldados los irían en el frente, cuando se iban a su casa de prensa llevaban el fusil. Claro, mi padre se tiró un mes y medio en mi pueblo y llegó pues con la cara blanca, y en el frente pues todos muy morenos. Y ese día hubo una cometida de la aviación fascista, iban subiendo unas digamos, eran unas sinuosas, una ladera. Iban 4 camiones, le dio el pánico a 2 choferes y se tiraron del camión. Y hubo más muertos en el accidente que los podían haber matado con las bombas. Sí. Inmediatamente fusilamiento de los choferes. Y claro, pues te quedas así un poquito, digo, hostia. Y claro, ven a mi padre con la cara blanca y todo lo blanco y dice, este también es de ellos. Y para ¿y el fusil para qué lo llevo yo? Tuvo que plantarles cara a sus propios camaradas y cuando ya se dieron cuenta, vieron el parte, sí que había estado herido en el frente, la defensa de Madrid le tocó a mi padre. Yo cuando estudiaba anatomía en la Facultad de Bellas Artes, hacíamos anatomía, yo tengo bastantes conocimientos de anatomía porque he dibujado todos los huesos, todos los músculos, claro. Y entonces íbamos allí a los puestos de los franceses, excavábamos y salían calaveras, claro. Salían húmeros, tal, rótulas, astrágalos, o sea, todo lo que había allí. Y eso, ya un día me acuerdo, digo yo, bueno, y conocí una persona que se llamaba Félix, que me posó a mí un montón de veces en la Escuela de Bellas Artes. Ese fue el que le sirvió a Juan de Ábalos de modelo para hacer los evangelistas en el Cuelgamuros. El hombre le cambiaron la pena de muerte porque era un atleta y le tuvo que posar al tío. Joder. Ojo. ¿Y tienes ya algún esbozo hecho de Carmen? No. Precisamente voy a dejarlo estar ahora esto porque el viernes operan a mi mujer y va a tener que estar allí. Y además estoy obsesionado también. Bueno. Estoy obsesionado porque llevo 11 años en lista de espera. Ya. Bueno, pues ya sabéis que Juan Miguel Rodríguez Cuesta, podéis seguir sus redes sociales. Ahí cuelgas todos tus dibujos y las cosas que vas contando. Debe ser una cosa que es muy curiosa. Y ahora pues sacamos en cámara. Pero te voy a enseñar una cosa muy bonita. Que te va a gustar. Te va a gustar un montón porque sé que te va a gustar. Muéstralo a cámara. Espera un segundo. Mira. Esto es una joya. Esto es una joya. Esto es una joya. Es un cuaderno de apuntes que mi amigo Evaristo, el encuadernador, pues esto me lo encuadernó él. Pero mira. Muéstralo a cámara. Mira, esto es el poema ilustrado de Marcos Ana. El de la cárcel, sí. el que hace cuando está... Tiene aquí... El del funcionario, ¿no? Sí, el funcionario. Que dicen que es verdad, ¿no? Y aquí tengo, mira, aquí tengo el poema entero dibujado. Aquí tengo 2 caras, ves una cara y aquí ves otra. Es Pablo Neruda y Rubén Darío, eran 2, dedicado a la poesía. Dice, decidme cómo es un árbol, decidme el canto del río cuando se cubre de pájaros. Yo no quiero la patria dividida. Esto es de Pablo Neruda. Ni por 7 cuchillos desangrada. Quiero la luz de Chile ensangrentada sobre la nueva causa construida. Esto es precioso, el poema este es precioso. Y aquí tengo, ¿me lo ves? El poema. Esto lo tiene Cayo Lara, unos grandes que dice, mira. Este también es bueno. Pues nada. Decidme cómo es el beso de una mujer, dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Es acojonante. Y este es cuando está encerrado y es cuando ya oye los pasos del funcionario. Sí. Joder.
Sí, sí. Luego por aquí tengo unas cosas de Gerena, que me mandaban las letrillas, y esto pues son todo Manuel Gerena, cantaor y cantador y poeta. poeta. Bueno, pues ya despedimos. Muchísimas gracias, Juan Miguel, por dedicarnos tu tiempo y tu sabiduría. Ha sido todo un placer. Y nada, seguro que te grabaremos más veces porque es un placer venir aquí a escucharte y aquí a tu estudio a que nos enseñes estas joyas. Esto es de París. Esto es una mujer, es una gabacha. Te das cuenta que tienes una gabacha, ¿eh? Le parece a Mitterrand. Es el típico, es la fisonomía. Esto lo dice allí en uno de los. Mitterrand. Sí, sí. Míralo, Bueno. mira, es una gabacha, total. Bueno, pues amigas y amigos, lo dicho, suscribiros a Lucine Vecine, darle me gusta a este vídeo y por favor compartidlo, que ya sabéis que el 20% de lo monetizado va directamente a la Fundación BEC Vencer el Cáncer. Nada, un placer haber estado con Juan Miguel y con todos vosotros y hasta la próxima. Nos vemos. Bueno, nos levantamos y vamos detrás de cámara y ya terminamos. Bueno, Juan Miguel, pues Agarra, un placer espérate que me haber ponga estado aquí. aquí. Espérate, cógeme del brazo del Venga, otro. vamos para allá. Acá, ¿no? ¿Vale?